¿Y si todo lo que aprendiste de niño sobre el mundo, sobre su sufrimiento, sobre su caos, no fuera más que una gran farsa? Una distorsión cuidadosamente planeada para secuestrar tu percepción y atraparte en algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si el Dios al que te enseñaron a orar no fuera la verdadera fuente, sino un impostor? Un falsificador astuto que teje la misma prisión de la que nunca deberías haber escapado. ¿Has sentido esto, no? Esa sensación persistente de que algo anda mal, de que no importa cuánto intentes seguir las reglas, el juego está amañado. Que el sufrimiento, la división, la avaricia no concuerdan con la idea de perfección divina. No estás solo en esta intuición. Los antiguos gnósticos tenían un nombre para este engaño, el demiurgo. Un manipulador del mundo material, obsesionado con el control, un falso creador, un carcelero disfrazado de rey, haciéndose pasar por el Dios verdadero. Pero esto es lo que han tratado desesperadamente de ocultarte, este poder solo existe porque ignoras tu propia chispa divina, porque estás separado de ella, porque duermes. Para que así fuera, el demiurgo construyó la realidad como un inmenso laberinto, repitiéndose vida tras vida, hasta aprender a ver más allá de las ilusiones. Prepárese mientras levantamos el velo sobre una historia prohibida y escritos antiguos que exponen esta fuerza oscura. Textos que iglesias e imperios intentaron enterrar. Sigamos los susurros de los sabios y místicos que se atrevieron a desafiar la mentira cósmica. Y descubre por qué la humanidad cayó en las garras de este creador engañoso, que ha dominado la tierra durante milenios. Para comprender al demiurgo es necesario salir de la historia oficial y profundizar en archivos ocultos, ocultos a los ojos humanos. Mucho antes de las religiones modernas, había escuelas de misterios repartidas por Egipto, Grecia, Persia y el Levante. No eran meras curiosidades del mundo antiguo, sino guardianes de conocimientos peligrosos. El mundo visible no era la realidad última y su así llamado Dios no era la fuente última. La palabra demiurgo proviene del griego antiguo demiurgos, que significa artesano o constructor. En el Taimeo de Platón, el demiurgo era una figura neutral, un artesano cósmico que moldeaba el caos para convertirlo en orden. Pero en el gnosticismo, esta figura se convirtió en algo mucho más inquietante, un gobernante arrogante y defectuoso que confundió su poder limitado con el dominio absoluto. Lo llamaron Yaldabaoth, el dios ciego, el león serpiente, el arquitecto del mundo material y la prisión que lo acompaña. Pero hay un estrato que muchos ignoran, el demiurgo siempre ha estado vinculado simbólicamente a Saturno, conocido por los antiguos como Cronos, el guardián del tiempo. En su forma más cruel y malévola, Saturno es el que impone los límites, el contador de tus días, el que aprisiona el espíritu en una forma y te dice, no vayas más lejos. En este sentido, Saturno no es el maestro de la disciplina del que se lee en los libros de astrología, sino el cristalizador, la fuerza que transforma el espíritu viviente en materia fija, congelándolo mediante el frío mecanismo del tiempo y la entropía. No es coincidencia que tantas culturas antiguas asociaran a Saturno con el plomo, el metal más pesado y opresivo. La naturaleza saturnina del demiurgo es la misma, densa, inflexible, lenta para cambiar, perfecta para mantener a las almas atrapadas en el mundo material. Y aquí las cosas se vuelven aún más inquietantes. A lo largo de la historia, la energía de Saturno se ha alimentado, consciente o inconscientemente, a través del culto, los rituales y los conflictos. Desde los grandes templos de la antigüedad hasta las guerras santas de la Edad Media, innumerables altares bañados en sangre y votos sagrados han canalizado energía hacia este mismo arquetipo. Ya sea en las cruzadas, donde cada bando creía que servían al Dios verdadero, o en los rituales silenciosos realizados bajo las banderas de las grandes religiones, el flujo siempre regresaba al mismo trono simbólico. Los gnósticos vieron esto como el truco perfecto, convencer a la humanidad de que estaban adorando a la fuente última, cuando en realidad su devoción estaba dirigida hacia algo mucho más oscuro. Por eso, en determinadas tradiciones esotéricas, a Saturno se le llama el Señor de los Anillos. No solo los anillos planetarios de hielo y piedra, sino también los anillos de contención. Los ciclos que se repiten vida tras vida. Las jaulas eran tan viejas que olvidaste que fueron construidas. El demiurgo, entonces, no es solo un concepto abstracto de escrituras polvorientas.
Es una fuerza que se ha medido en las estrellas, registrada en nuestros mitos y textos y mantenida viva mediante rituales durante miles de años. Una fuerza que cuenta cada segundo, une cada alma al reloj y llama a esta esclavitud creación. Imagínese despertar en una prisión tan vasta que sus paredes son invisibles. Una prisión donde cada vista, sonido y sensación parece normal porque nunca has conocido nada diferente. Como un pájaro enjaulado que nunca supo lo que era volar. Esta es la realidad que construyó el Demiurgo. Los gnósticos describen al Demiurgo como una entidad y un sistema al mismo tiempo. No es solo un ser en algún trono cósmico, sino el arquitecto de toda una estructura operativa. Piense en ello como un sistema operativo falso instalado encima de su conciencia, ejecutándose en segundo plano, dictando lo que puede percibir, pensar e incluso imaginar. Y es aquí donde se revela plenamente la naturaleza saturnina del Demiurgo. Saturno, Cronos, es el guardián del tiempo, pero también el maestro de la entropía. En el lenguaje de la termodinámica, la entropía es la tendencia hacia el caos. Pero en la prisión espiritual del Demiurgo ocurre al revés, no hacia el desorden, sino hacia la perfecta cristalización. Cuando algo vivo es fluido, puede cambiar. Cuando cristaliza, queda atrapado. El Demiurgo utiliza este principio como tecnología metafísica, ralentizando el flujo de la conciencia hasta volverla densa, rígida, fija. Cada repetición de los mismos ciclos, nacimiento, sufrimiento, distracción, muerte, agrega una nueva capa al cristal. Cada creencia que acepta sin cuestionarlas es otra faceta tallada. En términos físicos, esto es materialización. En términos espirituales, es la clasificación del alma de una manera tan profunda que olvida que alguna vez fue luz. La prisión está hecha de patrones, de ciclos que se repiten, las estaciones de tu vida, el ascenso y la caída de los imperios, incluso las lecciones espirituales que parecen regresar en diferentes formas. Esto es entropía en acción, reduciendo las infinitas posibilidades del ser a un conjunto predecible de bucles. Los arcontes, sus agentes, son los ejecutores de esta orden. No solo mantienen los bucles en funcionamiento, sino que refuerzan la estructura cristalina misma, asegurando que no importa que tan lejos te desvíes dentro del patrón, nunca podrás escapar de él. El Demiurgo no controla solo con cadenas, sino con historias. Durante miles de años, a la humanidad se le ha presentado una versión de Dios que se parece a ella, autoritaria, celosa, obsesionada con la obediencia. Consagra leyes que tienen menos que ver con la verdad divina y más con el mantenimiento de jerarquías. Premia la sumisión con promesas de paraíso y castiga la rebelión con visiones de tormento eterno. Pero aquí está la clave que pocos ven: toda tu vida te han enseñado a creer que la libertad es un premio que se puede ganar ahí fuera, en el éxito, en el poder, en la aprobación de otras personas. Pero la verdad es que la llave siempre ha estado aquí, pulsando en el centro de tu pecho, mientras el Demiurgo te susurra al oído que necesitas merecer lo que ya es tuyo por derecho. No quiere que te des cuenta de que la prisión no está hecha de barrotes, sino de dudas. Dudas sobre tu propia divinidad, sobre la validez de tu camino, sobre si eres suficiente. Y cuanto más dudas, más alimentas el sistema que te mantiene atrapado. Los arcontes, estos agentes de la ilusión, no necesitan la violencia para dominar. Utilizan algo mucho más sutil, la normalidad. Transforman lo absurdo en rutina, lo opresivo en inevitable, lo falso en sagrado. Te despiertas, trabajas, consumes, duermes y, en medio de ello, olvidas que hay otra forma de existir. No es necesario que le prohíban hacer preguntas, simplemente distraerlo con el próximo episodio de la serie, la próxima notificación, la próxima crisis fabricada. Mientras estás ocupado reaccionando, no estás observando. Y hasta que no miras, no ves que las costuras de la realidad se deshacen. Pero he aquí el secreto que los antiguos maestros susurraban en sus círculos más secretos: el Demiurgo no es invencible. Es poderoso, sí, pero su poder depende de una cosa: tu fe en él. Cada vez que eliges el miedo en lugar de la confianza, la competencia en lugar de la colaboración, la escasez en lugar de la abundancia, refuerzas los muros de la prisión. Pero cada vez que recuerdas, aunque sea por un momento, que eres más que tu cuerpo, más que tu nombre, más que las historias que contaron sobre ti, sucede algo extraordinario:
las cadenas comienzan a disolverse. No quieren que sepas esto, pero la verdadera batalla no es contra el demiurgo. Va contra la inercia, la suya y la del mundo. Porque el demiurgo no es un tirano externo, él es la voz dentro de tu cabeza que dice esto es imposible, no lo mereces, es mejor que te quedes donde estás. Es el hábito de identificarse con el sufrimiento, con la limitación, con el rol que te asignan. Y la única manera de vencerlo es dejar de alimentarlo. Esto no significa huir del mundo. Significa estar en ello de una manera diferente. Puedes pagar tus cuentas, cumplir con tus obligaciones e incluso reírte de los chistes del sistema, pero sin creerlos. Podrás caminar por las calles sin dejarte llevar por la corriente. Puedes mirar a los ojos de un arconte disfrazado de gurú, político, influencer y reconocerlo por lo que es, un eco vacío, un parásito que se alimenta de tu energía. Y cuando lo reconoces, pierde su poder. La salida no está en una revolución externa, sino en una revolución interna. No se trata de derrocar al demiurgo, se trata de dejar de necesitarlo. Porque en el momento en que recuerdas quién eres realmente, una chispa divina, un fragmento de la fuente, un ser de conciencia pura, su juego se vuelve irrelevante. ¿Las leyes que impuso? Solo son válidos si estás de acuerdo con ellos. ¿Los castigos que promete? Solo tienen poder si les temes. ¿La jerarquía que construyó? Solo existe si lo obedeces. Y aquí viene la parte más peligrosa para el sistema, no necesitas permiso para ser libre. No necesitas un gurú, un mesías, un libro sagrado o una revelación divina. Ya tienes todo lo que necesitas. Lo único que queda es dejar de olvidar. Deja de distraerte. Deja de identificarte con lo que no eres tú. Los gnósticos llamaron a esto gnosis, conocimiento directo, el recuerdo repentino de la verdad. No es algo que se aprende, es algo que reconoces. Y cuando eso sucede, algo cambia para siempre. Ya no necesitas luchar contra las ilusiones del demiurgo. Simplemente pasas a través de ellos, como si fueran niebla. Pero ojo, el camino no es lineal. Habrá momentos en los que volverás a caer en viejas trampas. Momentos en los que el miedo se sentirá real, en los que la duda te susurrará al oído, en los que volverás a olvidar. Esto no es un fracaso. Es parte del proceso. Cada vez que te levantas y recuerdas, las cadenas se debilitan. Cada vez que eliges la verdad sobre la ilusión, el demiurgo pierde un poco más de su poder sobre ti. Y aquí está la ironía final, cuanto más te liberas, más intentará el sistema hacerte retroceder. Porque un ser despierto es una amenaza existencial para el demiurgo. Él no puede controlarte, no puede manipularte, no puede alimentarse de ti. Entonces utilizará todo lo que tiene, la culpa, la vergüenza, el juicio de los demás, el sentimiento de que lo estás haciendo mal. Pero recuerda, todo esto es una ilusión. Lo único real es la chispa que hay dentro de ti, que nunca se ha extinguido, nunca se ha tocado, nunca ha disminuido. El demiurgo quiere hacerte creer que la libertad es un destino lejano. Pero la verdad es que está aquí, ahora, en este mismo momento. No como algo que se debe lograr, sino como algo que se debe reconocer. Ya eres libre. Solo tienes que dejar de fingir que no lo eres. Ese despertar puede convertirse en otra identidad del ego. En el momento en que te aferras a yo soy el despierto, el demiurgo simplemente cambia la máscara y te mantiene en el mismo ciclo. Esté atento a esto. Existe una práctica sutil pero poderosa, invertir la mirada. En lugar de dirigir tu atención hacia afuera, reaccionando ante el mundo, vuélvela hacia adentro. Pregunte, ¿quién es consciente? Y descansa allí. En este espacio, el ego se vuelve mudo y el demiurgo, tanto externo como interno, pierde su voz. La libertad no proviene de escapar a otro lugar. Nace del reconocimiento de que la verdadera prisión nunca fue el mundo. Era la creencia de que tú eras solo la máscara. El demiurgo, este falso creador, dio forma al mundo en el que caminas, diseñó las reglas según las cuales vives, escribió el guión que la mayoría de la gente sigue sin cuestionar. Se esconde detrás de nombres sagrados, hermosas ilusiones y el consuelo de lo familiar. Y para casi todos, eso es suficiente para mantenerlos atrapados.
Has escuchado estos susurros antes. Ese sentimiento de que el Dios que nos enseñaron a adorar puede no ser la verdadera fuente. Ese sufrimiento en este ámbito no es voluntad divina, sino el subproducto de un arquitecto defectuoso que intenta imitar la perfección. Que hay algo más elevado, más puro, esperando más allá del velo. Los gnósticos lo arriesgaron todo para transmitir esta verdad. Sabían que si tan solo un alma lo recordara, la ilusión comenzaría a resquebrajarse. Porque el poder del demiurgo depende enteramente de su olvido. Una vez que lo recuerdas, ya no podrás ser controlado de la misma manera. Y aquí está la clave que nos dejaron: los gobernantes de este reino se llaman los señores del karma. Aquí karma no significa justicia mística. Significa el peso del pasado. Los patrones y ciclos de causa y efecto que te atrapan en las mismas repeticiones. Da un paso hacia el Dharma y estarás fuera de su alcance. Dharma es el espacio abierto del momento presente, libre de las cadenas de lo que vino antes. Es pura soberanía. El lugar donde no actúas por programación, memoria o miedo, sino por conexión directa con la fuente. En el momento en que os establecéis plenamente en este espacio, el engranaje cósmico se atasca. Los arcontes ya no tienen un guión para usar contra ti. El cristal comienza a romperse. Entonces, la pregunta ya no es cómo derrotar al demiurgo, sino más bien, ¿viviré del karma o del dharma? Porque cada vez que eliges el dharma, cada vez que actúas desde ahora en lugar de hacerlo desde el pasado, emites esa frecuencia al campo morfogenético de toda conciencia. Se convierte en una señal que muestra a otros la salida. Y aquí está la verdad que debería consolarte y desafiarte al mismo tiempo: tú ya tienes la llave. La pregunta es, ¿lo usarás? Si este mensaje ha despertado algo antiguo en tu interior, marca tu lugar en este círculo. Suscríbete a Nostigall y confirma tu presencia con un me gusta. Di tu verdad en los comentarios, comparte lo que viste, lo que sentiste, lo que recuerdas. Y si está listo para profundizar en los misterios que intentaron borrar, esté aquí para la próxima revelación. Porque el velo es fino y ahora es el momento de cruzarlo.